primer hospital dedicado a la dermatosis, y entonces él fue uno de los primeros jefes de servicio. Esta es una pintura de él, y pues en el Hospital de San Luis del París tiene sus obras en 2 grandes tomos. Es un hombre que tiene una vida muy folclórica. Se decía que era rechoncho, de piernas encorvadas, un poco panzón, ¿verdad? Pero que, fíjense, la historia que cuenta es que se cambiaba de ropa todos los días y iba al Hospital de San Luis perfectamente bien vestido, usaba peluquín en ese tiempo, y resulta que en el momento en que empezaba, porque era muy teatral para dar sus lecciones de dermatología, se descorbataba, ya terminaba con las calcetas sucias y la peluca para un lado, y así terminaba dando sus sesiones que, pues como tenían tanto éxito, ya en el auditorio del hospital no cabían, y en los días veraniegos o los días asoleados, como dicen ahí en Francia, pues se iba y lo daba bajo el poste, ¿no? Y entonces hizo la descripción de enfermedades de la piel que estaban observadas en el Hospital de San Luis, y los métodos mejores empleados para su tratamiento. ¿Quién no conoce el árbol de la dermatosis? Pero buscando un poquito más, Aliber no fue el primero que hizo un árbol de la dermatosis, sino ya había árboles diferentes, por ejemplo el árbol de las fiebres, el árbol de la tos y todo lo demás. Entonces fue una participación de la dermatología, o sea, no es el único árbol que existe. Realmente su descripción magistral fue micosis fungoide, que todo el mundo la conocemos, todo el mundo conocemos este grabado, y así es. Aquí está el árbol de la dermatosis, muy parecidito al árbol de las fiebres, al árbol de la tos, pero gracias a que era también botánico, Aliber pudo hacer esto, que fue un gran avance para la dermatosis. Como dice el dicho, Laurent Theodore Biet fue alumno distinguido y alumno de él en el Hospital de San Luis, pero era más sobrio, más práctico, tenía una mente positiva, y también llevó allá a Inglaterra a unos pacientes aristócratas para darles baños, y entonces conoció las enseñanzas de William, y cuál nomás haciendo la práctica, que llevó las enseñanzas de Williams, que era más práctico, lesiones papulosas, lesiones ampollosas, lesiones qué sé yo qué, y entonces como que le robó este cartel a Aliber, habiendo sido su alumno, y entonces seguían los dermatólogos jóvenes como la miel. Bazin, quien no conoce a Bazin, era un hombre también sobrio, era evangelista, era muy rígido, ¿verdad? Pero tenía también su buen cartel como profesor, ¿verdad? Y él le gustaba mucho la sarna, describió las tiñas, las escrófilas, y hizo las afecciones genéricas de la piel, y pues lo que todos conocemos, el eritema dorado de Bazin, la paniculitis lobular con vasculitis. No podemos dejar a un lado la escuela vienesa. La escuela vienesa también se desarrolló más o menos en el tiempo en que se desarrolló hablamos de la escuela vienesa dermatológica. El exponente más claro y el que dicen que es el que inició la historia de esto es Ferdinand Pomebra. Quien no lo conoce, estuvo entre 1816 y 1880. En realidad él es el que inició la dermatología alemana o en Viena, y entonces acertaba con las afecciones cutáneas con criterio anatomopatológico, ya reunía las dos especialidades, o los dios,
y describió, ¿quién no sabe que el eritema, que el líquen escrofuloso, que el impetigo portiforme, el rinoescleroma, el eritema multiforme, que todos lo mencionamos constantemente, por lo menos unas 5 veces al mes? Un alumno distinguido también fue Maurice Kaposi, que nació en 1837 al 902, fue alumno y yerno de Ebra, un hombre polaco, pero después se afincó en Alemania, y su dato más relevante es esto, es la descripción del sarcoma idiopático múltiple hemorrágico de Kaposi, que lo publicó en los archivos de dermatología en 1872, ¿verdad? Fíjense ustedes cómo lo describía magistralmente, que por eso la historia es tan importante. Describió exactamente lo que sucede con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, nódulos rojizos, esponjosos en manos y pies, con cambios de color rojo azulado, muerte en 1 a 3 años, lo que vemos en el VIH, precedida por fiebre, diarrea sanguinolenta, hemoptisis y marasmo. Cuando empezó la epidemia del SIDA, me acuerdo en el hospital en donde yo trabajo, diarrea de más de 4 semanas de evolución, internarse y hacer una ELISA, porque con toda seguridad era SIDA, pero Kaposi lo describió tal cual es. Pero nadie se dio cuenta hasta que vino la epidemia de SIDA, pues se acordaron que existía Kaposi. Aquí hay muchas personas, muchos maestros, muchos alumnos que conocen perfectamente bien la escuela mexicana. Por favor, si tengo omisiones o alguna cosa, me perdonan, pero traté de tomar lo más que pudiera de estas historias. Desde la época prehispánica había claros vestigios de conocimientos médicos en pintura y escultura. Destacaron los aztecas y los mayas. Siempre se relacionaba con la piel, quizás sea por la observación o por la accesibilidad de la exploración, que le llamaban tehuaya, shahual, jincual, jial, que se determina el jincual, urticaria, que pues ahora entre nuestros indígenas le dicen armonía y cosas por el estilo. Los mayas tenían otiel, piel, satilayá, vitiligo, urticaria, naicón, la lepra y uecharna. Pero desde ese tiempo pues están las cosas dermatológicas están puestas hasta en el Bernal Díaz del Castillo las describe, y también en el Código Badiano también están escritas muchas cosas dermatológicas. Pues los baños con temazcal, pues en Europa también se bañaban, pero no con temazcal. La relación médico-paciente era muy constante entre los indígenas, y vean ustedes una cara con arrugas, pues ya tenía usted una dermatoidosis terrible. En la conquista, pues fue una cosa, empezó en el hospital de San Lázaro, como se vieron las enfermedades dermatológicas, se demolió en el 528, en 1524, pues se hizo el Hospital de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, el Hospital de Jesús, donde existían pabellones para enfermos dermatológicos. Pero no podemos evitar, ¿verdad? Y nuestros verdaderos padres, antecedentes, maestros de la escuela mexicana, pues el doctor Ladislao de la Pascua, que pues tuvo una vida muy sui generis, pero era un hombre dedicado totalmente a la medicina, y describió la lepra lepromatosa nodular. Otro gran médico que por afición veía dermatología, el doctor Rafael Lucio Nájera, era un verdadero apóstol de la medicina, y describió también magistralmente la lepra manchada de Lucio. La escuela mexicana en realidad tiene un empiezo, se dice, por lo menos en lo que yo leí, que la Escuela Mexicana de Dermatología nació realmente el 5 de febrero de 1905,
que es la fecha en que se inauguró el Hospital General de México por Porfirio Díaz. Y entonces en ese hospital fue el primer hospital que tuvo un pabellón dedicado a las enfermedades dermatológicas. Y su primer jefe de servicio directo fue el doctor Ricardo Cicero. Quien no recuerda al doctor Ricardo Cicero con sus cosas magistrales de descripción. Está el doctor González Ureña, que no tuve foto de ellas, y Salvador González Herrejón, que pues tiene, después del doctor Ricardo Cicero, siguió él como jefe de servicio de dermatología del Hospital General de México. Ya saben, lo conocen bien por la descripción del treponema del mal de Pinto, y es el que inició realmente la dermatología. De ese semillero salieron tantos y tantos maestros nuestros, todos, pues las palabras no caben para decirles lo fantástico que fueron y lo que nos han enseñado y nos siguen enseñando, porque los seguimos nombrando, como dice el doctor Fernando Montes de Oca. Todos conocen al doctor Fernando Latapí. Muchos jóvenes quizás no lo conocieron físicamente, pero él es un hombre dedicado a la dermatología y dedicado realmente de tipo monacal para los enfermos de la lepra. Fue director del Centro Dermatológico Pascua desde que se inauguró y jefe del Servicio de Dermatología del Hospital General de México, con grandes aportaciones para la dermatología mexicana, la lepra de Lucio, Toquelos, las sulfonas, clasificación de la TB cutánea, mal del Pinto, la sífilis temprana y tardía y el esquema de Morgan modificado por Latapí. Dentro de esa misma escuela, la doctora Obdulia Rodríguez, quien no la conoce, da aportaciones y estudios de la lepra, directora del Centro Dermatológico Pascua durante 15 años, el doctor Amado Saúl Cano, que aquí está presente, también alumno destacadísimo del doctor Latapí, es autor de más de 200 artículos médicos, fue editor de la Revista Mexicana de Dermatología y pues fue de los primeros libros para la enseñanza de la dermatología pre y posgrado. Espero que siga sacando más, doctor Amado Saúl. La doctora Yolanda Ortiz, quien no la conoce, la escuela del Hospital Juárez, ¿verdad? Clínica excelente, y realmente ella tuvo una actividad editorial muy intensa y todo el mundo la recordamos y la queremos. La escuela mexicana, en realidad la escuela del 20 de noviembre, el abuelo o el tatarabuelo, como quieran ustedes, fue el doctor Roberto Núñez Andrade, que tuvo una descripción de miasis y trombidiasis, alumno de Salvador González Herrejón, fundador de la Sociedad Mexicana de Dermatología y de la Academia, uno de los fundadores, y su alumno fue el doctor Aquiles Cay Ramírez, que es fundador del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, del Servicio de Dermatología. La escuela mexicana fue la dermatopatología, la doctora Josefa Nogales, que apenas nos acaba de dejar, es dermatopatóloga del Centro Dermatológico Pascua, y el doctor Rafael Andrade, que fundó la unidad de dermatopatología del Hospital General de México. Actualmente está la doctora Gisela Navarrete en el Dermatológico Pascua y está la doctora Patricia Mercadillo en el Hospital General. También otra escuela mexicana en micología, dos personas muy importantes en la micología mexicana, como el doctor Antonio González Ochoa, en el estudio de las micosis profundas, y el doctor Pedro Lavalle Aguilar, es el jefe de micología del Centro Dermatológico Pascua por mucho tiempo. En cirugía dermatológica, cosas de alta especialidad, el doctor Jorge Peniche del Hospital General de México, a fines de la década de los 50 fundó la Clínica de los Tumores de Piel en colaboración con el doctor Ortiz Monasterio, el doctor Sánchez Cordero,
y es en 1976 inaugura el primer curso de alta especialidad en dermatología vigente y un curso muy bueno. Pero fíjense ustedes que aquí tenemos la escuela mexicana que se impulsó por el doctor José Barbarrubio, que fundó el Instituto Dermatológico de Jalisco, pues todo el mundo lo conocemos, el doctor Juventino González Benavides, Oliviero Welch, aquí presente, del Hospital Universitario de Nuevo León, el doctor Benjamín Moncada, de la Escuela Dermatológica de San Luis Potosí. Pero esa es la escuela mexicana. Actualmente tenemos las sedes universitarias. Las sedes universitarias en realidad nos normamos por la universidad. Si no hubiera sido por el movimiento médico de 1964, en que se exigía a las autoridades tener las especialidades con reconocimiento universitario, pues se hubiera tardado un poquito más en tener reconocimiento universitario. Me acuerdo perfectamente bien cuando yo entré de residente que el único consejo mexicano era el de neurocirugía. Los neurocirugías estaban en los cuernos de la luna porque eran los únicos que estaban certificados. Y a partir, 65-66 del paro médico, qué bueno que la universidad aceptó y también las autoridades de todos los hospitales aceptaron que requeríamos un programa uniforme para la enseñanza de la dermatología y todos nos regimos por el puente, con las florituras de cada sede, porque todas las sedes tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, pero las suplimos con que roten aquí que está este tema mejor, roten allá que está este tema mejor, y así sucesivamente. En el Hospital de la Raza, pues el que inició la escuela, no mencioné al doctor Ramírez, pero el doctor Miguel Ahumada, el doctor Fernando Montes de Oca, maestros de toda la vida, y quien en el siglo XXI, el doctor Ernesto Mascotela. Otras sedes universitarias que tenemos es el Centro Dermatológico Estado de la Pascua, y otro es el Hospital General Manuel G. González, que son las sedes quizás más antiguas, ¿verdad? Porque hay sedes un poquito más jóvenes que nosotros. Por ejemplo, en el Hospital de México, pues es la sede realmente más antigua. En el Centro Médico Nacional 20 de noviembre fue la penúltima más joven, porque la última más joven es la de pediatría. La dermatología pediátrica, pues en el Hospital Infantil de México, realmente al doctor Roberto Núñez Andrade se le consultaba de los enfermos pediátricos dermatológicos. Es un dato que nadie lo sabe, pero era consultante. En 1969 el doctor Ruiz Maldonado inauguró el servicio de dermatología en el Instituto Nacional de Pediatría. Otras sedes universitarias del Instituto Nacional de Ciencias Médicas, la doctora Rocío Orozco Topete, en el Hospital Central Militar el doctor Clemente Moreno Collado, y en el Instituto Dermatológico de Jalisco José Barbarrubio. Todos estos son el Hospital Universitario de Nuevo León, doctor Juventino González, Oliviero Welch, y San Luis Potosí, Benjamín Moncada. Estas son nuestras sedes universitarias. Y gracias, maestro.